damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en vivo. Los queretanos somos muy calurosos, somos muy buenas gentes, somos muy buenos hermanos. Les damos un muy fuerte aplauso, bienvenida a todos los que nos están viendo. De verdad, ese fue su mejor aplauso, queretano. Les queremos dar las gracias también a todos los que nos han escrito un montonal de felicitaciones desde el 24 de diciembre, como en el Año Nuevo. Gente de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de las redes de Vida Nueva para el Mundo se saturaron en felicitaciones. Les agradecemos y también nosotros desde México les deseamos un año lleno de bendiciones espirituales para todos ustedes. Bueno, este año como que no empezó muy bien el año con las mejores noticias que nosotros pudiéramos esperar, después de que nosotros escuchamos que el general líder de los Quds en Irán fue atacado por un misil, un dron, dirigido especialmente para acabar con su vida, con Qusem Soleimani, y otros dos carros escolta que iban atrás y delante de él. Pero para que entiendan un poquito qué está pasando, este hombre, este general, ya la tenía contra Estados Unidos desde hace un tiempo atrás. No es una guerra que está empezando Estados Unidos, como lo dice el presidente de los Estados Unidos. Estamos previniendo una guerra, no empezando una guerra. Así que, y esto vino a traer otra declaración como consecuencia del Ayatollah Khomeini, del líder supremo en Irán, diciendo que ellos van a tomar venganza y que esto no se va a quedar así. Así que Donald Trump acaba ayer de dirigir 52 misiles en 52 puntos estratégicos en Irán. Entonces, si Irán hace cualquier cosa contra cualquier americano en el mundo, contra cualquier embajada, contra cualquier cosa, inmediatamente se van a disparar 52 misiles no nucleares, misiles que van a destruir los lugares más estratégicos contra la economía de Irán. Así que vemos que este líder, este general, con el cual se atentó contra su vida, Khomeini, era un hombre que pues hace unos meses atrás había tomado ya un pozo petrolero en Arabia Saudita, estaba volviendo loco el Medio Oriente y tiene muchos meses atacando sedes y provocando. O sea, esto debe haber sucedido militarmente hablando hace muchos meses atrás, nada más que Trump se la aguantó, hasta que dijo, pues ahí les va. No estoy bromeando, estoy hablando en serio, no sabemos en qué vaya a terminar esto. Sé que el mensaje profético que mi papá va a grabar mañana, él tiene un mensaje, un noticiero profético, donde él habla de todas estas cosas, se graba mañana, y yo creo que esta próxima semana él va a tener también sus opiniones de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, vamos ahora a retomar nuestra serie que se llama Santidad y Santificación. Realmente es un tipo serie, son mensajes relacionados con la santidad, y en primer lugar usted podrá encontrar en nuestro canal que la primera se llamó Santidad y Santificación. Santidad y Santificación, después hablamos de lo que es la santificación. Esos mensajes ya los predicamos, ya los compartimos desde este púlpito.
Luego hablamos por qué es necesaria la santificación, por qué es necesaria la santificación, y en penúltimo lugar hablamos acerca de cómo podemos crecer en santidad. Y hoy vamos a hablar, yo creo que nos quedan 2 o 3 mensajes más de la santidad, porque es importante conocer la doctrina de la santidad en la Biblia. Hoy vamos a hablar de los secretos de la santificación, los secretos de la santidad, de la santificación. Todos tenemos secretos, dicen, unos buenos, otros malos, pero todos tienen algún secreto, ¿sí o no? Hay alguien que nadie sabe, tu papá no sabe, tu mamá no sabe, espero que no sean malos secretos, pero todos tenemos un secreto. Cuando tú vas a un restaurante y le pones salsita a los tacos, aquí en México somos mucho de comer tacos y siempre creemos que el secreto está en la salsa. Así que, y es muy cierto, porque cada taquería que funciona tiene algunos ingredientes, esa salsa, que son heredados desde la abuela, bisabuela, o tienen muchos años, y el secreto, y sí, de verdad, en México un buen taco lo marca una buena salsa y obviamente también una buena calidad de carne, como también unos dicen, el secreto está en la tortilla. Bueno, son cosas mexicanas, ¿no? A lo mejor en El Salvador las arepas, en Colombia el sancocho, en otros países otros platillos, pero hay secretos para triunfar en ciertas cosas en la vida. Alguien puede preguntar, ¿cuál es el secreto de la iglesia? Bueno, la Biblia no te dice, haz esto y tu iglesia triunfará. La Biblia te habla de un conjunto de cosas que debemos aplicar en la iglesia. Una es una buena adoración al Señor. Venimos a adorar al Señor todos los domingos. Y esto es bien importante. Los primeros minutos que empieza el servicio, yo me quedo en la parte de atrás, escuchando que se oiga bien el sonido, escuchando cómo se oye desde atrás, tener una buena perspectiva, pero también observo que varias personas, no todas, varias, hay unos que están con las manos en la bolsa, no están cantando, están mascando chicle, dice la canción, vine a adorarte, vine a postrar. Unos ni adoran, ni se postran, unos están acá aplaudiendo, otros no, con las manos atrás. De verdad que triste venir a la iglesia, venir los domingos y no alabar, no adorar al Rey de Reyes y Señores, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. De todos nosotros debe salir un cántico a Dios, un cántico de alabanza, un cántico de adoración a nuestro Dios. Otro ingrediente de la iglesia es amor. ¿De qué sirve que digamos, Vida Nueva tiene sana doctrina o se enseña sana doctrina? Dice la Biblia, si no tenemos amor, ¿qué cosa? Nada somos, nada somos. Podemos enseñar y tener una gran doctrina, hermanos, y muchos dicen, es que a mí me gusta la doctrina de Vida Nueva. Siempre es doctrina, doctrina, doctrina. Pero el ingrediente más importante es amor. Amarnos unos a otros. Saludarnos, amarnos, platicar. Y bueno, más de esto veremos. Hay secretos que Dios nos dejó. Hay ingredientes en su palabra. La santidad es otra cosa. El discipulado, el ganar almas, etcétera. Pero veamos los secretos de la santificación. ¿Cuál es el secreto para vivir en santidad? ¿Cuál es el secreto? Santidad es algo que ya tengo porque me convertí, soy santo en Cristo Jesús. La santificación es el proceso. La Biblia nos dice que Cristo fue santificado por sus propios hechos y por amor a nosotros.
Esto yo no lo entendía, este versículo que les voy a mencionar, pero la Biblia nos dice que el Señor se santificaba por sus propios hechos y por amor a nosotros, para revelarnos a cada uno de nosotros el alcance de su amor y el alcance de su propósito para nuestras vidas. En Juan 17, en el versículo 19, dice la Biblia, y dice Cristo: y por ellos yo me santifico, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y comencé a estudiar este versículo y no entendía cómo que el Señor se santifica, que no era ya santo, y comencé a entender esta palabra, hagiazo, en el griego, yo me santifico, que Jesús estaba hablando de que Él ceremonialmente hablando se purificaba, se consagraba, se apartaba de forma total y exclusiva para hacer la voluntad de Dios. Él se apartaba de una forma exclusiva para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voluntad de su Padre Celestial. Y esto lo hizo con el fin de que todos los creyentes pudieran ser apartados por la verdad que Él nos revela en su palabra. Cristo fue separado del mundo porque entendemos algo todos, y creo que ya ninguno le queda ninguna duda de esto, y los que la tengan, aprender que la santidad significa apartados. Ser santo no significa ser canonizado ni beatificado por el Papa o por un líder religioso. Ser santo significa nacer de nuevo en Cristo Jesús, y significa, o es un proceso en el cual, al convertirme yo a Jesucristo, en ese momento Cristo me aparta para su obra, Cristo me aparta para su servicio. Estoy apartado para el servicio de Dios. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Todos ustedes conocen a Dios en su corazón? ¿Ha nacido Jesús en sus vidas? Ustedes han sido apartados para el servicio de Dios. No solamente los pastores, no solamente los que cantan al Señor, no solamente los que están en un ministerio en la iglesia. Todos ustedes que han nacido de nuevo han sido apartados para el servicio de el Señor. Somos apartados del mundo, separados, apartados para el servicio de Dios. O sea, ya no, aunque estamos en el mundo, ya no somos parte de este mundo. Vivimos en el mundo, pero, y seguimos escuchando las malas palabras del mundo, y seguimos escuchando la corrupción del mundo, y seguimos sufriendo las cosas del mundo, pero ya no somos parte del mundo, somos parte de la familia y del cuerpo de Cristo Jesús. Cristo fue separado del mundo. Dios separó a su Hijo del mundo a la medida de su y la medida de su separación también debe ser la medida de nuestra separación con el Señor. Discúlpeme, se me despegó el micrófono, no me pusieron suficiente cinta, entonces voy a tratar de arreglarme esto para no estarlos distrayendo arreglándome yo el micrófono. Permítanme tantito. Espero que así ya quede y casi predicar como maniquí. Ok. Cristo nos dice en Juan capítulo 17, en el versículo 15 al versículo 16, Cristo nos dice, Dios dice a través de su Hijo Jesucristo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Dios no quiere quitarnos del mundo, sino que mientras estamos en el mundo, nuestros vestidos estén guardados y no se manchen. Dice, no son del mundo, como yo tampoco yo soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que de la manera pues que su santificación fue por amor a nosotros, y como Dios y Jesucristo se santificaba, se apartaba para servirnos a nosotros, nosotros deberíamos santificarnos todos los días de nuestra vida por una simple razón: por nuestro amor por el Señor, por nuestro amor por el Señor. Ahora, en el secreto de la santificación encontré 4 secretos
bien importantes en la santificación. Y esto es algo que creo, que predico, que lo veo en la Biblia. Creo en el Dios Padre, creo en el Dios Hijo, creo en el Dios Espíritu Santo, como tres personas de la Trinidad con funciones distintas, tres en uno, porque veo en la Biblia que Dios nos santifica, Cristo nos santifica y el Espíritu Santo nos santifica. Y también veo cómo en la Biblia descubrimos, ok, a ver, aquí. Gracias, hijo, te amo. Ok, ahí está. Ahora sí me voy a poder mover bien. Dios nos santifica, Cristo nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica, como también el congregarnos nos santifica. Ahora vamos a ver cómo somos santificados por Dios. La Biblia nos enseña una doctrina no solamente de la santificación, sino también una doctrina bien importante que se llama la justificación. Dios es el que justifica al culpable. Justificar al culpable significa que cuando alguien comete un crimen y es culpable de ese crimen y el juez lo declara inocente, el juez lo está justificando, lo está declarando inocente y no puede ser juzgado por el mismo delito. ¿Estamos de acuerdo? Abogados que hay aquí, no puede ser juzgado por el mismo delito. Si a ti ya se te hizo un caso, un juicio por una demanda y lo ganaste, ya no se te puede hacer un juicio por el mismo caso. Ya quedaste justificado por ese caso. Si haces otro delito, se te puede juzgar por otro delito, pero no por el mismo. Dios es el que justifica al culpable. O sea, cuando yo me convertí a Jesús, yo era culpable de mis pecados, yo merecía el infierno, yo me iba al infierno, era merecedor, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo tenía que pagar por mis pecados en la eternidad, pero Dios manda a su Hijo, Cristo se convierte en mi abogado, yo acepto a Cristo, se convierte en mi abogado y Cristo intercede por mis pecados y le dice al Padre: ya no veas los pecados de Alán, ya no veas los pecados de Georgina, ya no veas los pecados de Estefano, ya no veas los pecados de Jorge, ya no veas los pecados de Sergio, veme ahora a mí, que yo lo he limpiado, yo lo he lavado, yo he pagado por sus pecados. Padre, veme a mí ahora viviendo en Alán, en Sergio, en Georgina, en los nombres que acabo de mencionar y en cualquiera de ustedes. Dios es el que justifica al culpable y Dios no solamente justifica, lo hace justo delante de Él, sino que también Dios santifica al inmundo. Dios santifica al inmundo. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 3, nos dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. He compartido en 2 ocasiones, bueno, esta va a ser la segunda ocasión, que si yo les preguntara cuántos quieren conocer la voluntad de Dios, todos levantarían la mano. Todos levantarían la mano. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? A ver, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A qué estado me voy a ir a vivir? Todo así, ¿no? ¿Cuántos jóvenes quisieran que Dios en un sueño les pusiera la foto de la mujer con la que se van a casar? Dirán amén, gloria a Dios. Si Dios hiciera eso, ya no lo buscarían. Y estaríamos dependiendo de sueños y de profecías en vez de depender diariamente de la palabra de Dios. Por eso es bien importante entender, por eso Dios no se te va a aparecer, no te va a decir, Dios te va a hablar a través de su palabra, para que tú busques su palabra.
Hay gente que se acostumbra y es que necesito que un profeta, que me profeticen y que me digan. Y yo por eso voy a iglesias donde se profetiza, porque a mí me gusta que se sienta, que me sacuda el espíritu, que me tumbe al suelo, que me revolotee y que se sienta la presencia, y confunden el emocionalismo con la presencia del Espíritu Santo. Nunca encontrarás estas manifestaciones que sean del Espíritu Santo en la Biblia, hermano. Pero al hombre le gustan las emociones. Por eso existe el Superman en Six Flags, el Batman, existe la Medusa, existe, porque al hombre le gusta. Y le dices, ¿te gustó? No, pero va de nuevo. Y se vuelven a subir. Entonces, al hombre le gusta, y el hombre siempre ha sido muy emocional. ¿Saben por qué el hombre le gustan las emociones? Porque somos carnales, porque tenemos carne, porque al cuerpo le gusta sentir cosas, ¿sí? Mientras que nosotros en el Espíritu nos vamos edificando día en día en el silencio apacible del silencio de Dios en su palabra, en una meditación que nos madura día con día en la fe en Cristo Jesús. Nos dice entonces, como les decía, una voluntad de Dios, nos dice, la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? En un versículo dice, apártate de todos los pecados que tengan que ver con la inmoralidad sexual. Esa es una de la voluntad de Dios, revelada de Dios. Específica. Hay voluntad de Dios específica, hay voluntad de Dios revelada. La específica es la que nos menciona, apártate de fornicación, y aquí dice la voluntad de Dios es santificación. Hay dos cosas que Dios nos pide específicos a cada uno de nosotros: la fornicación y la santificación. Apartarnos de una y acercarnos a la otra. Luego también nos dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. Ya vieron, por eso es el primer punto. Somos santificados por Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces en 1 Tesalonicenses nos dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Por qué? ¿Por qué la voluntad de Dios es nuestra santificación? Porque la Biblia también nos enseña que el diablo quiere destruirnos. Hay cristianos que enseñan, líderes que enseñan, que Satanás ya no puede tocar a los cristianos. ¿Saben que Satanás y sus demonios pueden atacar muy fuerte a los cristianos? Pueden operar en los cristianos. ¿Por qué dice la Biblia? Velad, llorad. Eso no se lo dice a los inconversos. Porque Satanás anda como ¿qué? León rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién se quiere devorar? A los inconversos ya se los devoró. La palabra devorar es engullir, ya son de él. Una persona que no es creyente en Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo, es hijo del diablo, dice la Biblia. ¿Por qué dice la Biblia? Pónganse la armadura de Dios. ¿Por qué? Si no nos puede hacer el diablo nada, ¿por qué nos tenemos que poner la armadura de Dios? ¿Por qué nos dice la Biblia? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué nos dice la Biblia? Estad firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. En el ministerio de Vida Nueva, junto con mi tío Alejandro, mi tía Maries y los pastores de Vida Nueva, por muchos años ministramos a mucha gente que tenía problemas de tipo demoníaco, hermanos. Ahora, muchos me dicen, ¿el cristiano no puede ser poseído por demonios? No puede ser poseído por demonios,
puede ser influenciado por demonios. Puede haber influencias demoníacas en creyentes. Y eso lo hemos visto muchas veces como pastores, como consejeros espirituales, que hay personas, cristianos que le abren puertas al enemigo. ¿Saben cuál es la única manera de que el enemigo realmente pueda huir de sus vidas? Cerrando puertas, viviendo en santidad, purificando sus vidas. Dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Oren, busquen la palabra. Hay muchas veces que el enemigo te atormenta, muchas veces el enemigo te ataca, muchas veces el enemigo debes de ponerte en oración, debes de buscar a Dios. La Biblia nos dice también en 1 Tesalonicenses 5:23 que el mismo Dios te santifique por completo, todo tu ser, todo tu espíritu, todo tu alma, tu cuerpo sean irreprensibles. Vean cómo dice: todo tu ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al principio de la predicación les hablaba de que pues no pinta como que este año vaya a ser un año con lo que pasó ahora con los misiles en Irán y los que escucharon el principio de la predicación, no significa que a todo mundo le va a ir mal, pero como que sí nosotros sentimos, yo no sé ustedes qué sintieron. Mi esposa y yo, cuando oramos el 1 de enero, yo le dije: mi amor, como que yo siento que este año va a ser un año que van a pasar cosas a nivel mundial bien fuertes, bien, y no soy profeta, nada que ver, es algo que siento en mi corazón, que van a pasar cosas fuertes en el mundo, y ya comenzaron a suceder estas cosas. No significa que a todo mundo le va a ir mal, no significa que todos van a quebrar en sus negocios, sino derrumbes, catástrofes, terremotos, misiles, rumores de guerra, huracanes, tornados. Hermanos en Cristo, nos estamos acercando a lo que dice la palabra del Señor, la venida, el arrebatamiento de la iglesia. El Señor viene por su iglesia, nos estamos acercando al abrir y cerrar de ojos, donde la iglesia va a ser arrebatada. Y la Biblia nos dice que esta santificación no depende del poder humano, sino depende solamente de Dios. Cuando aquí nos dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo, se está refiriendo ahí en el original griego, todo nuestro ser tiene que ser guardado. Pablo no nos está haciendo una diferencia entre alma, espíritu y cuerpo. Pablo está hablando de todo nuestro ser tiene que ser guardado. Ahora, en Judas, en el capítulo 1, Judas, el hermano de Jacobo, no era Judas Iscariote el que traicionó a Cristo. Dice, porque aquí dice claramente, Judas 1, el que me pregunte qué capítulo es que no tengo ni idea de Judas. Judas no tiene capítulos, es un solo capítulo. Judas 1 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? De Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El medio hermano de Cristo. Es lo mismo. Santiago, Jacobo, Judas, era el medio hermano de Jesucristo. Entonces, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, dice: a los llamados santificados, ¿en quién? En Dios Padre. En Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, somos santificados por Dios. Número 2, apúntele: somos santificados por Cristo. Somos santificados, en Cristo, no por Cristo, en Cristo. Somos santificados por Dios, somos santificados en Cristo. Se los voy a explicar. De la manera que Dios el Padre es la fuente de nuestra santificación, Cristo es el medio de la santificación. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. ¿Cuál es la fuente de energía de todo ese salón? Se encuentra ahí en los switches que están allá. ¿Sí los ven? Ok. Esa es la fuente. Hay por ahí unas pastillas.
Esa es la fuente. Si nosotros bajamos ese breaker, ese switch, ¿qué va a pasar? Todo ese salón deja de recibir fuente de energía. Entonces, allá está la fuente de energía, pero el medio por el cual llega la energía son estos cables que ven aquí. ¿Sí los ven? Entonces, esta bocina no tiene en sí energía, pero cuando se conecta a la fuente, tiene energía. Este micrófono no tiene energía. Me lo pongo sin conectarme a la central y no sirve de nada, absolutamente nada. Dios es la fuente, Cristo es el medio por el cual nos llega la santificación. Amén, hermanos. Pero Dios es la fuente de todas las cosas. Entonces, podemos decir que somos santificados en Cristo. Dios es la fuente, el Padre es la fuente y Cristo es el medio de esta fuente. Dice en Hebreos capítulo 2 en el versículo 11: porque el que santifica, a los que son santificados de uno, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice en Hebreos 10:10, vamos a Hebreos 10:10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. ¿Cómo somos santificados, hermanos? Mediante la ofrenda. ¿Qué ofrenda? ¿Qué ofrenda, hermanos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Hecha una vez para siempre. Lo tenemos aquí en Hebreos 10:10 se refiere al proceso de hacer santos a los creyentes que están siendo apartados para el servicio de Dios. En Hebreos 10:14, 4 versículos más adelante nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿De qué ofrenda está hablando? Ustedes saben que la palabra misa, ¿qué significa? En latín. La palabra misa, pregúntale a cualquier católico qué significa la palabra misa. No te van a decir qué significa la palabra misa. La palabra misa significa la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Cada vez que el sacerdote ofrece la misa, están volviendo a celebrar el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Y la Biblia dice, queridos hermanos en Cristo, que Cristo ya murió una vez y para siempre. Muchos dicen, ¿podemos tener crucifijos? Sí, mientras no esté el Cristo. Porque Cristo ya no está crucificado, Cristo ya resucitó. La cruz es un símbolo nada más de lo que nosotros cargamos todos los días. Cargamos nuestra cruz, es un símbolo nada más. ¿Te quieres colgar una cruz? Está bien, una estrella de David, está bien, un pescadito, un fish, un marlin, está bien, un helicóptero, no importa. Mientras no te cuelgues algo que sea una imagen del cielo o de la tierra, no hay ningún problema, que sirva como un pretexto de adoración, no hay problema, ¿sí? Entonces, aquí la Biblia nos dice, y que con dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una. Él se convirtió en nuestra ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, a todos nosotros, con la ofrenda que Él hizo hace 2000 años, ya estamos perfeccionados en Él, hermanos. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 12, nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, ¿qué nos habla esto? Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento se ofrecía afuera del templo sacrificios de animales. Y se derramaba la sangre y se quemaba la sangre para expiar los pecados del pueblo. Pero eso no perdonaba los pecados del pueblo de Dios en el desierto, en el tabernáculo.
Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice, vamos a leerlo otra vez, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, para santificarnos, hermanos, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y en este versículo se nos está ilustrando el abandono ya del sistema levítico del Antiguo Testamento, el cuerpo de los animales que eran ofrecidos en el día de la expiación, que no eran comidos, eran quemados fuera del campamento. Por eso nos dice la Biblia, fuera de la puerta. La muerte de Cristo tuvo como objetivo nuestra santificación. Cristo nos santifica con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz del Calvario. Cristo murió para lavarnos del imperio y de la maldición del pecado que había en cada uno de nosotros. Seas católico, cristiano, evangélico, mormón, testigo de Jehová, seas musulmán, seas la religión que seas, si tú hoy no has hecho las paces con Dios, si no te has arrepentido de tus pecados, si no le has pedido perdón a Dios y no lo has invitado con tu boca al Señor, con todo tu corazón, que entre a tu vida, no has nacido de nuevo, no has sido perdonado de tus pecados. Aunque te hayas mochado el chongo, aunque te hayas latillado, nopaleado, aunque te hayas ido de villa, de rodillas a la villa de rodillas, como sea, cualquiera la que tú hayas hecho, aunque vayas a la iglesia evangélica, te cantes los cantos, cantes en el coro, sirvas de decán, a la iglesia que vayas, si no has nacido de nuevo, no tienes vida eterna, vas derechito al infierno si tú te mueres. La paga del pecado es la muerte. Es por eso que al final de esta predicación vamos a hacer una oración para todos los que quieran hoy entregarle su corazón a Cristo. Yo los voy a invitar que lo hagan de corazón y le pidan a Jesús este primer domingo del año, que le entreguen su vida y salgan con Cristo de estas puertas. Que hoy Cristo nazca en sus vidas, en sus corazones. La Biblia nos dice que la muerte de Cristo tuvo como objeto nuestra santificación. Murió para lavarnos, dice la Biblia, del imperio del pecado. Ahorita que está tan de moda el imperio, ¿no? El imperio contraataca y The Rise of Skywalker y el regreso de los Jedi y es un imperio, ¿no? Todos los que hemos visto esa película, había el imperio del mal, ¿se acuerdan? Y había el imperio del bien. Bueno, en la vida real, hermanos, hay un imperio de las tinieblas. Hay un imperio donde está Satanás gobernando, donde tiene principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Mire, Satanás está organizado de generales, capitanes, comandantes, hasta soldados rasos que son los demonios. Me acuerdo que una vez dijo alguien: ay, hermano, se me apareció el diablo. Le digo, pues qué importante has de ser para que se te aparezca el mismo diablo. Se te habría aparecido un chamuquín, un soldado raso. No se te apareció el diablo. El diablo está trabajando en esferas muy altas del gobierno, preparando el camino del anticristo, preparando el nuevo gobierno mundial, la única moneda que va a existir. Está preparando las cosas en Europa, en el Medio Oriente. En eso está ocupado el diablo. Pero él tiene aquí en México, tiene a sus principados. Cada estado, cada ciudad, Querétaro tiene principados. Y normalmente se sabe qué principados hay en cada ciudad por los pecados que más que son más frecuentes en esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay ciudades donde hay demasiada brujería, demasiada. Todos piensan en Catemaco. Es muy fácil saber qué principados hay en Catemaco, brujería. Pero resulta que Querétaro es uno de los estados principales de brujería en América Latina. Entonces aquí hay unos principados de brujería bien fuertes.
Querétaro tiene unas estadísticas altísimas de mujeres, madres solteras, de divorcios. ¿Qué principados hay aquí? Pues es bien fácil. Principados de divorcios, de soltería, de madres solteras, mujeres abandonadas. El Bajío es la zona del silencio, se le llama, de toda América Latina. ¿Por qué? Porque desde Querétaro hasta donde acaba el Bajío es donde menos creyentes convertidos a Cristo Jesús hay de toda América Latina. Somos el estado con menos cristianos en México. Entonces sabemos que hay unos principados bien chonchos en esta ciudad. Y sabemos que tenemos que hacer oración. Sabemos que tenemos que orar. Y la única manera de derrumbar esos principados, hermanos, en Cristo, ¿saben cómo es? Predicando a los cuatro vientos el Evangelio de Cristo. Convirtiendo a la gente a Cristo. Trayéndolos a los pies de Cristo, dejando que el Señor quite las vendas de sus ojos, orando por nuestros hermanos, amigos inconversos. Cuando haya un desayuno que vayamos a organizar, una conferencia, cuando hagamos un evento, ustedes oren y traigan la mayor cantidad de gente, porque solamente escuchando el Evangelio de Cristo, las vendas de las tinieblas de Satanás son derrumbadas, quitadas, como escamas que le fueron quitadas en el Nuevo Testamento a Pablo. Van a ser quitadas esas vendas de los ojos y les alumbrará la luz de Cristo. Aleluya, amén. Por eso no venimos solamente a hacer una iglesia de cuatro paredes, venimos a predicar vida nueva, venimos a predicar a Querétaro, venimos a ganar almas para Cristo, venimos a compartir el Evangelio, venimos a hablarle a los perdidos. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos ha dado en menos de 3 años, los auditorios que nos prestan gratis, el Teatro Metropolitano, el Centro de Congresos, gratis nos los prestan para hacer eventos. Si no cobramos nada, tampoco ellos nos cobran nada. Hay que aprovechar esas puertas que Dios nos abre y que el siguiente gobierno, el próximo año que viene también en Querétaro, sea un gobierno, no sé quién vaya a ganar, sea un gobierno que también nos abra las puertas y que nuestro país, nuestros gobernantes nos dejen seguir predicando las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación a toda criatura. Oremos por eso. Muchos me dicen, pastor, ¿cómo debo de orar por mi presidente? ¿Debemos de orar por nuestro presidente? Claro que debemos de orar por él. Es por el que más debemos de orar. ¿Y qué es lo que debemos de orar? Que conozca a Cristo, que se convierta a Jesús, que nazca de nuevo, para que la venda se le caiga de los ojos, como a todos los que no conocen a Cristo. ¿Y qué segunda cosa debemos de orar por México? Que Dios nos siga permitiendo predicar el Evangelio libremente y que nos podamos congregar aquí 300, 400 personas como en tantas otras congregaciones libremente y no entren los soldados a fusilarnos por estar siguiendo a Jesús. Que en muchos países ahorita del mundo están matando literalmente a los cristianos. En 1 Corintios 6:11 también nos dice cómo Cristo fue llevado al mismo tiempo al altar y labraco y el mismo en nuestra santificación. Número 3, vamos a pasar al número 3 para no tardarme y no detenerme mucho en esos dos puntos. Entonces, vamos a repetir, somos santificados por, número 2, somos santificados en Cristo. Número 3, somos santificados por el Espíritu. El Espíritu Santo es el agente activo. Así póngale, el agente activo de nuestra santidad, porque Él imprime su propia santidad en nuestro corazón de la manera que el sello imprime su estampa en la cerca, en la cera.
cuando agarraban y imprimían un sello en la cera caliente, el Espíritu Santo imprime su sello en nosotros. En Romanos 15, 16 nos habla un poquito más adelante, 15, 16b, que dice, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. ¿Ya vieron que los tres están involucrados en la santidad de cada uno de nosotros? Dice también en 2 Tesalonicenses 2:13, letra B también, 2 Tesalonicenses 2:13, dice, debemos siempre dar gracias de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante que la santificación, ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu, y la fe en la verdad. En cuarto lugar, somos santificados en la comunión con los santos. El otro día me gustó mucho un historial que subió mi hijo Stefano. A él, a Cristian, ya los que los conocen saben que les encantan hacer asados. Como nuestros buenos hermanos chefs de Argentina, de ahí aprendieron mis hijos. Y el otro día pusieron unos carbones encendidos. Y él puso así, algo así pusiste, mientras estamos juntos, estamos calientitos, pero si sacas un carbón se enfría. Y es cierto. Nosotros somos como carbones encendidos, hermanos. Encendidos por Dios, por el Espíritu, por su palabra. Pero cuando un cristiano decide, y yo en 33 años que llevo de pastor, siempre he visto que cuando un cristiano se aparta de la iglesia se enfría. Siempre. Y sé que cuando no están viniendo a la iglesia, andan fríos, tristes o amargados, a lo mejor están de viaje, no todos estoy juzgando mal, a lo mejor por su trabajo no pueden, pero normalmente la falta de comunión con los hermanos nos enfría, hermanos. Dios diseñó que su iglesia fuera un conjunto de santos que tuviéramos comunión unos con otros. En 1 de Juan 1:3 nos habla esto. En 1 de Juan 1:3 nos dice la Biblia, Primera de Juan 1:3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos que Juan dice, lo que hemos visto, o sea, Cristo, lo que oímos de Cristo, esto es lo que nosotros les anunciamos para que tengamos comunión. Para que tengamos comunión. Entonces no podemos dejar de tener comunión unos con otros. Si dejamos de tener comunión unos con otros, nos enfriamos. Todos nosotros tenemos que buscar una iglesia y quedarnos en esa iglesia. Y tener comunión con nuestros hermanos de esa iglesia. Porque tenemos que empezar a conocer a otros hermanos. Tenemos que comenzar a conocer a ese pastor. Necesitamos echar raíces para que comencemos y nuestros dones espirituales comiencen a dar fruto en esa iglesia. No puedes andar saltando de un lugar a un lugar a otro. Tienes que decidirte, tienes que orar, tienes que buscar la iglesia que sea la más apegada a la palabra de Dios que tú puedas encontrar, donde tu espíritu es edificado, fortalecido, donde el Señor te está llevando a alimentarte de pastos sanos, verdes, limpios, porque el alimento espiritual es muy importante. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 13, en el versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será,
Pero el que se junta con necios será quebrantado. Y toda la semana, miren, muchos de ustedes andan con puro necio porque no les queda de otra. Necio, mal hablado, doble sentido, inmorales. Y no, acuérdense lo que dijimos al principio. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Como una hermanita que me decía, ay pastor, yo ya me voy a salir de mi trabajo. Le digo, ¿por qué, hermanita? Le digo, es una bendición tener trabajo. Dice, no, es que en mi trabajo dicen muchas groserías. Le digo, ay, ternurita, cosita, hermano. Qué linda, hermana. O sea, ella está buscando un lugar donde no digan groserías. Le digo, hermana, aunque se fuera ya a la sierra con los menonitas, va a oír groserías. Dios no nos dijo que nos fuéramos un cerro, hiciéramos una comunidad como la luz del mundo, que viven todos en una misma comunidad, porque nada más entre ellos se pueden hablar, entre ellos pueden tener comunión, nada más no se pueden juntar con los demás. Así son las sectas. Nosotros tenemos que salir al mundo, ir a una boda del mundo, ir un cumpleaños del mundo, unos 15 años del mundo, pero ¿para qué? Para hacer luz en medio de las tinieblas. No para hacer lo mismo que hacen en el mundo, no para emborracharnos como el mundo, sino porque en esa mesa redonda, en esa mesa que te sentaron, que te asignaron en esa boda, hay un tío, una tía que no has visto hace mucho tiempo, un amigo, y comienzan a platicar. Oye, veo que eres distinto, se van a dar cuenta, veo que eres diferente. ¿Qué tienes? Y le dices, ¿sabes qué? Yo antes, ¿te acuerdas que estaba bien mal? ¿Cómo tomaba? ¿Cómo todo? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Pues un día conocí a Jesús. No la religión, compadre, no, comadrita, no la religión que nos enseñaron. No los rezos y las novenarias que hacíamos y tanta cosa que hacíamos. No, conocí a una persona que se llama Jesús. Le pedí que perdonara mis pecados, que entrara a mi corazón. Lo invité a mi vida y Él cambió mi vida. Soy distinto, soy diferente, soy una nueva criatura. Compadre, tú necesitas recibir a Jesús. Y en esa boda, Dios te permitió hablarle a 2 o 3 personas de Cristo Jesús. Por eso Cristo se le acusó de una cosa. Lo acusaban porque se juntaba ¿con quién? Con pecadores y con borrachos. Pero Él no hacía lo mismo que los borrachos. Él no hacía lo mismo que los pecadores. Él lo acusaban que andaba con las prostitutas, pero nunca se le acusó de que se acostaba con las prostitutas. Yo digo, ¿en qué mente puede caber? ¿Cuántos demonios debe tener este productor? Que Netflix se haya autorizado una película donde Jesucristo es gay, sus discípulos borrachos. Hay unos que me dicen, pastor, ¿la puedo ver? Ni la veas. ¿Por qué distorsionar la santidad de nuestro amado Cristo en un pecador y quererlo hacer ver como si fuera un borracho, un pecador, cuando era y es el Hijo de Dios, quien vivió en santidad, murió por nuestros pecados? Pero Satanás, que quiere distorsionar la idea de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él vino a salvarnos de esos pecados. Él vino a rescatarnos, vino a hacernos nuevas criaturas. Él vino a transformarnos. Precisamente de eso nos vino a salvar. Y todas estas películas que están saliendo y todo esto me habla y me dice, el Señor viene pronto.
Desde Jesucristo superestrella en los 70s, desde la última tentación de Cristo, esta nueva película de Cristo, ¿a qué mente se le puede ocurrir que no esté endemoniada, distorsionar totalmente la imagen de Jesucristo, el único hombre en esta tierra que no tuvo pecado, que era Dios, que es hecho Dios, Dios hecho hombre, que no había pecado en su sangre? La Biblia nos dice en Proverbios 10, en Hebreos 10, 24. En Hebreos 10, 24. Nos dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? No escuché, no dejando de congregarnos, como, fíjense que ya desde esa época algunos tenían la costumbre de estar faltando a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oh, que este año de 2020 sea el año donde digas: no me voy a dejar de congregar ningún domingo. Y no solamente no me voy a dejar de congregar, voy a llegar temprano. Nosotros tenemos 2 estudios los domingos. El servicio es a las 11, pero a las 9 yo doy otra prédica que se llama Formando Líderes. Formando Líderes. Luego a las 11 tenemos el servicio. Y si seguimos creciendo llegaremos a tener 2, quizá. Pero si hay algo que yo digo, si te vas de vacaciones, ni modo, te has congregado 6 meses y te vas a Acapulco con tu familia. Hay gente que en Acapulco está buscando una iglesia en donde congregarse. Digo, hermano, váyase al sol, con la playa, con sus hijos, con su esposa, disfrute. Pero hay hermanos que creen que si no van, eso es otro extremo. Que si se van a Las Vegas, a Los Ángeles, a Miami, a Disneylandia, el domingo se tienen que congregar y andan buscando en Waze una congre. ¿Y saben qué? Sienten como que cumplieron, como si fuera religión, ¿verdad? No, congrégate en la iglesia donde tú asistes. Decide de congregarte en una iglesia, quedarte en esa iglesia, crecer en esa iglesia, apoyar esa iglesia. Apoya los ministerios que necesitamos aquí. Necesitamos maestras de escuela dominical, apoyo, mujeres que canten bonito, hombres que canten bonito, músicos, edecanes, seguridad. Hermanos, necesitamos el talento y los dones espirituales de todos ustedes. Queremos hacer una iglesia gloriosa para Jesucristo, para el Hijo de Dios. Dios bendiga su palabra. Cerremos nuestros ojos. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir a Jesús en su corazón? En esta tarde el Señor te ha hablado. A lo mejor tienes una religión, pero no tienes una relación con Cristo. Yo te pido que le entregues tu corazón a Cristo en esta mañana. Que le abras tu corazón y le pidas perdón por todos tus pecados. Si tú quieres recibir a Jesús, dile con las siguientes palabras esta oración. Repite conmigo. Dile a Dios: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Gracias por morir por mí en una cruz. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Entra en mi vida.